Buenas, un saludo para todos. Hoy nos encontramos acá nuevamente en Forestaliemos para hablar de un tema yo creo que muy interesante para la mayoría de ustedes y es el tema pues de las curvas de acumulación de especies. La verdad hace tiempo no hacía nada de contenido para el canal y pues en estos días tengo algo de tiempo. Un amigo me estuvo preguntando justo ayer sobre este tema, sobre las curvas de acumulación. Entonces, nada, vamos a hablar un poquito de ello, ¿listo? Bueno, estaba pensando cómo hacer este video. Me acordé las palabras de otro colega que un día me estaba explicando acerca de un género de plantas y me decía, ¿quiere que me coma de una vez la maldita naranja o quiere que le explique cómo comerse la naranja? Entonces, pues a mí siempre me gusta cómo explicar cómo comerse la naranja, ¿es cierto? Entonces yo creo que para empezar a hablar de las curvas de acumulación de especies, nosotros primero necesitamos saber para qué se utilizan, ¿sí? Y qué son y principalmente para qué se utilizan o cuál es su porqué, ¿cierto? Bueno, resulta que cuando nosotros vamos a muestrear la biodiversidad, ¿cierto? Muchas veces nosotros tenemos que muestrear ecosistemas, como puede ser un bosque, ¿cierto? O coberturas. Por ejemplo, un bosque denso que tenemos en una reserva forestal, necesitamos muestrear la diversidad que hay allí, ¿cierto? Entonces, muchas veces puede ser el área, puede ser un área grandísima, ¿cierto? Resulta que en la realidad sí es sumamente difícil poder muestrear toda la población, ¿sí? Acá vamos a entrar en términos de la estadística pues básica que veíamos todo en el colegio. Uno quisiera poder estudiar todo, caracterizar todo esto y poder decir exactamente cuál es la diversidad que hay allí, cuáles son las especies que hay allí, ¿cierto? Pero esto en la práctica es muy duro, especialmente en países como Colombia, porque tenemos una topografía muy hostil, ¿cierto? Entonces está el riesgo, tenemos presencia de grupos al margen de la ley, ¿cierto? Temas de orden público, conflicto armado, entonces muchas ocasiones nosotros no podemos muestrear todo en su totalidad, sí, eso sin contar el tema de costos, ¿cierto? De tiempos, todo lo que conlleva un trabajo, sí, tan completo, entonces lo tenemos que hacer muchas veces a partir de muestras, de muestreos. Entonces, lo que nosotros queremos en un muestreo, como dice la palabra, es tomar muestras de esa población, ¿sí? Que sean representativas de la población. Es decir, nosotros necesitamos que las muestras que utilicemos, tanto el tamaño, la forma y el número de muestras, nos representen realmente lo que hay en la población, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en esta zona nosotros necesitamos montar, no sé, decimos, bueno, que con este número de muestras, 8 muestras, vamos a representar esta población, ¿cierto? Pero nosotros de cierta manera necesitamos demostrar que efectivamente ese número de muestras que utilizamos sí están representando bien a la población. Entonces, eso lo hacemos a partir de las curvas de acumulación de especies. Las curvas de acumulación de especies pueden ser una herramienta que nos permita a nosotros demostrar esto y también saber si necesitamos establecer más puntos de muestreo o no para caracterizar realmente la diversidad que hay en ese sitio, independientemente de cuál sea el objetivo, ¿cierto? Entonces, a partir de esto es que surge el término de eficiencia de muestreo, que es muy utilizado cuando uno trabaja con curvas de acumulación, ¿cierto? La autoridad ambiental muchas veces en los requerimientos dice haga curvas de acumulación de especies que demuestre que su eficiencia de muestreo fue mayor o igual al 85%. Eso es normalmente lo que pide la ley, o sea, una buena eficiencia de muestreo sería del 85%, listo. Entonces, ya vamos a ver un poco más a dónde va esto, listo. Bueno, una vez explicado esto, ahorita sí podemos hablar como tal de lo que es una curva de acumulación de especies, ¿cierto? Una curva, digamos, de manera práctica, nosotros lo podríamos definir como una gráfica, ¿cierto? En la cual nosotros vamos a tener en el eje X las unidades de muestreo, ¿sí? Decir las parcelas o lo que utilicemos, digamos en fauna utilizan varios métodos, incluso las jornadas, ¿sí? Puede ser algo como su eje X, ¿cierto? Sus transeptos, etcétera. Nosotros en flora, esto está más enfocado en flora, nosotros por lo general utilizamos parcelas o transeptos, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de parcelas. Entonces en el eje X tendríamos el número de parcelas que estamos definiendo, ¿cierto? 3, 4, 5, 6, ¿cierto? 7 y 8, por ejemplo. Y en el eje Y, ¿cierto? Tendríamos lo que nacen las especies, ¿cierto?
S, que serían las especies. Entonces nosotros podemos hablar de 10, 20, 30, 40, 50, 60, por ejemplo. En el eje Y podemos tener entonces 10, ya sabemos que es 1, 2, 3, listo. De manera práctica y haciendo algo manual, nosotros podríamos decir que una curva nos muestra cómo se van acumulando las especies a medida que vamos estableciendo más unidades de muestreo, ¿cierto? Listo, yo tengo un bosque denso, por ejemplo, y en ese bosque denso establecí una parcela y resulta que en esa parcela que establecí, solo una parcela de 10 por 100 metros, por ejemplo, encontré 15 especies, ¿cierto? 15 especies. Listo. Resulta que yo monté otra parcela, parcela 2, y encontré 15 especies más. Entonces yo monté una parcela 2 y me subió a 30, ¿cierto? Luego monté una tercera parcela y encontré 10 especies más, me subió a 40 el número de especies. Luego yo monté una cuarta parcela y me subió a 45 especies, ¿cierto? Monté una quinta parcela y me subió a 48 especies. Monté una sexta parcela y me subió a 50 especies. Monté una séptima parcela y resulta que siguen siendo las mismas 50 especies. No he encontrado especies nuevas. Ya las que encuentro ahí son las mismas que encontraba anteriormente. Y si monto una octava, sigue igual, no encuentro ninguna especie nueva, siguen siendo las mismas. Entonces, de manera gráfica nos muestra esto. Entonces, yo puedo graficar esto acá con una curva que viene desde cero, ¿cierto? No sé por qué salió eso, bueno, ignorémoslo. Y nosotros podemos ver que más o menos después de la quinta parcela se empieza a formar una asíntota. Es decir, que a pesar de, o sea, yo puedo montar las parcelas que sean ahí para adelante y no van a seguir apareciendo especies nuevas. Es lo más probable. Entonces esto ya se vuelve una asíntota. Se vuelve algo constante. Entonces, en este punto, nosotros diríamos que tenemos una buena eficiencia del muestreo, ¿cierto? ¿Qué pasa? La mayoría de los muestreos que uno realiza en ocasiones por temas de costos, tiempo, no tienen ese comportamiento, tienen más bien un comportamiento así. Y ahí nos queda, o sea, sigue creciendo. Es decir, nos hacen falta parcelas, ¿sí? Para saber exactamente cuántas especies hay allí y que esto se vuelva una asíntota, se estabilice, ¿cierto? Entonces, como uno de los objetivos de las curvas de acumulación de especies no es solo demostrar esto, sino también demostrar cuántas especies habría en ese sitio, ¿cierto? Realmente es una herramienta de diversidad alfa. Entonces, digamos, lo que nos quiere mostrar también una curva de acumulación de especies es cuál es la riqueza real que podría llegar a tener ese sitio. Para ello, las personas pues, que se han dedicado a esto fuertemente, matemáticos, ecólogos, etcétera, han desarrollado una serie de índices estimadores que nos permiten, a partir de los datos reales que nosotros tomamos en campo, poder estimar cuál sería la riqueza real de especies, ¿cierto? La riqueza que podría tener ese sitio que nosotros estamos muestreando, ¿cierto? ¿Cuál sería como esa diversidad real de cualquiera de los grupos que estemos estudiando? Para nuestro caso sería flora, ¿cierto? Especies de flora. Entonces, ¿cuál es realmente el número de especies de flora que tiene ese bosque? Entonces, para ello hay una serie de estimadores que ya los vamos a ver y a partir de ese valor que nos arroje el estimador, ¿cierto? Comparándolo con el número de especies reales que nosotros muestreamos, es que vamos a saber qué tanta fue la eficiencia del muestreo que nosotros realizamos, ¿cierto? Entonces, listo, ahorita sí vamos a poder entrar en detalle a las curvas de acumulación de especie y los indicadores que se utilizan y cómo construirlas, ¿cierto? Que es lo que yo creo que todos queremos. Listo, ahora sí vamos a hablar como tal de los estimadores que se utilizan a la hora de construir la curva de acumulación de especies, ¿cierto? Para ello vamos a volver acá a utilizar el manual de métodos para el desarrollo de inventarios de la biodiversidad del Instituto Humboldt. Y vamos acá a la parte de índices para medir la diversidad alfa, ¿cierto? Por acá ellos detallan muy bien algunos de los índices. Entonces, acá nos hablan de la curva de acumulación de especies, ¿cierto? Como les decía, acá dice se utiliza para medir el número de especies esperadas a partir de un muestreo.
muestra cómo el número de especies se va acumulando en función del número acumulado de muestras, en este caso de parcelas, lo que les mostraba acá. Entonces él nos dice que hay unos modelos lineales para el tema pues de como tal de construir las curvas, podemos usar modelos lineales, pero principalmente nos dice que existen unos métodos no paramétricos y acá es donde están los estimadores que a nosotros nos interesan y con los cuales vamos a trabajar. Un estimador no paramétrico es aquel que no asume una distribución estadística conocida o que no se ajusta a ningún modelo determinado. Simplemente han sido estimadores, ¿sí? O fórmulas que han sido desarrolladas por personas que estudian mucho este tema y que las han asociado o su comportamiento lo han asociado al comportamiento que tiene la naturaleza, ¿cierto? O sea, se ajustan al comportamiento que tienden a tener los seres vivos en la realidad. Para el caso de nosotros, las plantas. Entonces, la diversidad florística, ¿cierto? Entonces, acá vemos que hay estimadores como viene a ser el CHA-1, el Jan-Knight 1 y Dobbs y el Bootstraps. En este caso, estos son estimadores de incidencia, ¿cierto? Estimadores, lo que vendríamos a ser cualitativos, es decir, de presencia, ausencia. Ellos no miran como tal qué tantos individuos por especie hay allí, ¿sí? Sino que estos estimadores los utilizamos cuando no tenemos datos de abundancia, simplemente sabemos que hay estas especies dentro de este bosque o dentro de esta área de estudio, ¿cierto? Pero no sabemos realmente cómo se distribuyen sus abundancias, ¿cierto? O cómo se distribuyen en cada una de las unidades de muestreo que nosotros establecimos. Entonces acá miren, utilizan algún término que se llama únicos, especies únicas, ¿sí? Considerando la relación entre el número de especies únicas, para el caso de CHA2, y el número de especies que aparecen duplicadas, que aparecen compartidas en dos muestras. Yo esto se los voy a explicar más adelante en mayor detalle, ¿sí? Solo quiero que vean que existe el índice CHA1, el Jan-Knight, estos son los índices cualitativos o de incidencia más utilizados. El CHA2, perdón, y el Jan-Knight, el Jackknife 1 y 2. Y vemos por acá que existe otro modelo que viene a ser el CHA1, que el modelo CHA1 sí tiene en cuenta, también es un modelo no paramétrico, pero para este caso él sí tiene en cuenta las abundancias de las especies y la manera como se distribuyen en cada una de las unidades de muestreo. Realmente este es el indicador más riguroso, ¿sí? De acuerdo con las personas que son expertas en este tema, es como el que más recomiendan utilizar para estimar la diversidad alfa real que tenemos en un sitio, ¿cierto? Y para la construcción pues de las curvas de acumulación de especies. Entonces nos dice que el CHA1 estima el número de especies esperadas considerando la relación entre el número de especies representadas por un individuo, que se conoce como singletons, ¿sí? Y el número de especies representadas por dos individuos en las muestras, doubletons. Entonces, como que analiza las especies que se encuentran representadas solo por un individuo respecto a las que se encuentran representadas por dos individuos. Es decir, que a partir del número de especies que él encuentre que cumplen con esta condición, él estima más o menos cuántas especies más podría llegar a haber en ese sitio, sí, en esa unidad de muestra, en ese ecosistema o en esa cobertura que estamos evaluando, ¿cierto? Mire, índices para medir la diversidad beta, ¿no? Por acá más abajo. Ah, mira acá. ¿Cómo evaluar los datos de las curvas de acumulación de especies? Acá ellos nos hacen un resumen, nos dicen que los indicadores CHA1, AS y COLE, estimadores que se utilizan cuando se obtiene abundancia, de los cuales CHA1 es el más riguroso. Es como le digo, cuando tenemos valores de abundancia, que normalmente nosotros cuando establecemos parcelas, los ingenieros forestales o biólogos que se ocupan de la parte de flora, siempre tenemos datos de abundancia por especie, ¿cierto? Entonces, en este caso, nos recomiendo utilizar estos estimadores. Y vemos que CHA2, ICE, Jan-Knight 1, Jan-Knight 2 y Bootstrap son estimadores que se utilizan cuando solo tenemos datos de presencia, ausencia. Supongo que estos los utilizan más para el tema de fauna, ¿sí? O incluso en flora, si uno hace un muestreo muy sencillo, de pronto como de reconocimiento, también puede que no tenga datos de abundancia, sino de qué especie vio en ese sitio. Entonces podría llegar también a utilizarlos para acercarse un poco a cuál sería la riqueza real que tiene ese sitio, ¿cierto? Entonces acá dice que CHA2 es el más riguroso, como les decía, CHA2 tiene en cuenta los únicos y las especies eh, duplicadas, es decir, las especies que aparecen en una sola parcela, independientemente del número de individuos que tengan, porque no lo sabemos, y las especies que aparecen en dos parcelas, o en una o dos parcelas, ¿cierto? O puntos de muestreo.
Entonces, listo. Teniendo en cuenta esta introducción, entonces vamos a mirar ahora sí cómo podemos construir nuestra curva de acumulación de especies y qué datos necesitamos para poder calcular estos estimadores, ¿cierto? Ya una vez los tengamos, yo voy a explicar un poco más en detalle cada uno de estos estimadores e interpretarlos. Listo, que yo supongo que pues a todos nos interesa no solo saberlo calcular y saber utilizar como el programa, sino también saberlos interpretar, pues que es como lo más importante. Pues nosotros como profesionales de estas áreas necesitamos poder interpretar nuestra biodiversidad, poder interpretar la naturaleza, nuestros ecosistemas, pues para tomar decisiones. Entonces, esto es como lo que necesitamos, ¿vale? Entonces vamos a ello. Listo, entonces yo por acá tengo una base de datos, tengo la misma base de datos que he trabajado en videos anteriores para el tema de los análisis de diversidad alfa y beta, como pueden ver. Entonces lo que yo hice fue traer acá todas las especies, o sea, todos los registros de especies que encontré en ese sitio, ¿cierto? Y tanto de fustales como de latizales y brinzales, porque a mí lo que me necesita es evaluar pues la diversidad de especies, ¿cierto? Si yo estoy trabajando en coberturas boscosas, arbóreas, yo también podría trabajarlo únicamente con los fustales, el número de fustales que encontré en cada unidad de muestreo, ¿cierto? Pues aclarando que lo hizo así, ¿no? Pues yo en este caso voy a trabajar con todos los datos porque como digo, allá yo siento que faltó muestrear más. Entonces también por eso quiero mostrarles y hacer este ejercicio para ver qué nos dicen los estimadores y las curvas de acumulación, si realmente mi muestreo fue representativo o si realmente hizo falta montar parcelas, ¿cierto? No lo sabemos, entonces pues vamos a comprobarlo. Listo, entonces para este caso, acá yo me traje pues los datos, la información de cada una de las especies, la cobertura en la que están y la parcela en la cual se encuentran, ¿cierto? Como les dije, ya fueron parcelas muy pequeñas. Entonces, una vez teniendo todos estos datos acá de las especies, la cobertura, o que pues digamos, usted solo tiene un sitio de muestreo, una cobertura, pues no es necesario esto, pero sí es necesario saber las parcelas o los puntos de muestreo. Entonces, una vez teniendo esto, vamos a proceder a crear una tabla dinámica, ¿cierto? Entonces, creamos una tabla dinámica, la vamos a insertar, tabla dinámica, aceptamos. Entonces, listo, acá en las filas vamos a poner las especies. En las columnas vamos a poner las parcelas, unidades de muestreo. Y en valores vamos a colocar la cuenta de especies, ¿cierto? Para saber el número de individuos que hay por cada una de las especies en cada una de las parcelas, ¿cierto? Como yo solo quiero trabajar con el bosque denso, acá yo tenía dos coberturas, entonces pongo acá un filtro que sea el de cobertura, o simplemente en la base de datos en la que hice la tabla dinámica, pues dejo solamente desde antes de hacer la tabla, dejo los datos pues de solamente la cobertura que me interesa, ¿cierto? También puede ser así, en este caso yo hago un filtro y dejo que solamente va a trabajar con el bosque denso. Entonces listo, ya tengo acá mis datos de abundancia por especie por unidad de muestreo en la cobertura bosque denso, ¿cierto? Listo, una vez tengan esto, yo lo que voy a hacer es abrir otro archivo Excel. Voy a colocarle acá datos, puede ser. Entonces yo me traigo estos datos, ¿cierto? Entonces, pero ¿cómo me los traigo? Entonces, yo lo que necesito son solamente los valores, ¿sí? De las abundancias por especie, por cobertura. No necesito traerme los nombres de las especies ni los nombres que le puse a la unidad de muestreo. Entonces, listo. Teniendo los datos, lo que hago es copiarlos. Acá en este nuevo archivo que tengo, los dejo acá. Como esto lo vamos a pasar al programa, similar a como trabajamos con Paz, no podemos tener valores en blanco, ¿cierto? Entonces vamos a darle control L, que significa reemplazar, o vamos acá a donde dice ordenar y filtrar, ahí también, no, miento, acá buscar y reemplazar, y podemos darle reemplazar, pero pues yo le doy control L directamente, entonces buscamos valores en blanco, o sea, nada, no colocamos nada, y acá reemplazamos con 0, ¿cierto? Entonces vamos a reemplazar todos, se hacen los reemplazos. Listo, una vez tenemos los reemplazos, entonces en la primera columna, primera celda más bien, de la hoja de Excel, vamos a colocarle el nombre al archivo. Bueno, el nombre que va a tener nuestra curva o nuestro procesamiento, ¿cierto? Para llevar esto a estimates. Entonces le voy a colocar curva bosque denso.
Y acá en la segunda fila vamos a necesitar colocar el número de especies en esta celda y en la celda siguiente el número de unidades de muestreo, ¿cierto? Esto ¿por qué así? Porque así es como lo recibe el programa Estimates de manera adecuada, si no, pues nos va a botar un error, ¿cierto? Entonces, seleccionamos acá todas las especies. Bueno, selecciono acá y me doy cuenta que tengo un recuento de 65. Entonces, son 65 especies reales las que observamos en ese bosque denso. Y vemos que tenemos 6 unidades de muestreo. En 6 unidades de muestreo. Listo. Nosotros podemos ir guardando este archivo. Entonces, archivo, guardar como, examinar. Yo por acá en el escritorio creo una carpetica que se llama curvas. Voy a colocar curva BD. Lo guardo normal, listo. Ahora bien, guardé el archivo porque voy a seguir trabajando en él, ¿cierto? Listo, pero realmente este archivo, para que nos lo reconozca el programa Estimates, vamos a tenerlo que guardar en otro formato. Entonces, para esto vamos a darle archivo, guardar como, lo guardamos en la misma carpeta, pero no lo guardamos como libro de Excel, sino que lo guardamos como texto delimitado por tabulaciones, ¿cierto? Eso va a hacer que se nos guarde como un TXT. Entonces guardamos, ¿cierto? Entonces vamos a la carpeta donde lo guardamos. Mira, acá está, curva bosque denso. Y como ven, ahí nos aparece tal cual la información como la colocamos. Este archivo así es el que vamos a cargar en el programa Estimates. Listo. Entonces para esto, bueno, creo que nos toca cerrar acá el archivo para que no nos bote error. Entonces vamos a proceder a abrir el programa Estimates. Sí, si ustedes quieren acá en el manual de métodos, hay incluso, creo que explican cuál es la versión que se utiliza y en la red lo pueden descargar, es gratuito o hasta donde yo tenía entendido es gratuito, entonces ahí lo pueden buscar. Y como les digo, pues pueden utilizar también este manual, sí, para guiarse y también ir haciendo como algunos de los procesos que yo les estoy diciendo y también para interpretar los indicadores. Entonces listo, acá le damos OK. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cargar el archivo, entonces él me dice sample basados en incidencia o abundancia de data, es decir, muestreo o muestras basadas en datos de incidencia o datos de abundancia. Entonces sí, nosotros tenemos datos de abundancia, también de incidencia en cada una de las muestras, entonces todo esto lo vamos a dar OK, es decir, esto lo dejamos tal cual como aparece. Entonces ahí vamos y seleccionamos el archivo, en este caso curva bosque denso. Entonces él acá me dice, título, curva bosque denso, especie 65, muestra 6, por eso es que tenemos que organizarlo como les mostré. Y ya, acá le damos en OK, OK y OK, listo. Y antes que nada aclarar que como les mostré con Paz, o sea, realmente todos estos índices estimadores están basados en fórmulas, ¿cierto? Pero realmente nosotros deberíamos hacerlo práctico. En el caso cuando hablamos de la diversidad alfa y beta, no sé si se acuerdan ese video, utilizamos el programa PAS y es un programa muy práctico y útil que calcula todo de manera automática. Entonces este programa hace directamente lo mismo, entonces por eso es que lo recomiendan en el manual del Humboldt. Ellos ni siquiera acá presentan las fórmulas porque igual son unas fórmulas muy clásicas que yo creo que muchas de ellas, no sé, se han perdido, han tenido modificaciones en el tiempo. Entonces ellos simplemente explican y nombran cuáles son como las más recomendadas y ya dicen que el resto hágalo en el programa que le calcula todo, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta eso, listo. Entonces, acá en diversidad, lo que uno haría es darle compute diversity stat, ¿cierto? Pero antes que nada, debemos hacer acá un pequeño cambio. Resulta que el programa por defecto, acá donde dice estimadores e índices, tiene seleccionada una opción que dice usar el indicador, bueno, la fórmula de Chao 1 y Chao 2 corregida, sí, para evitar el sesgo. Sí que es como una corrección más moderna que se le hizo, supongo, a los indicadores, pero resulta que por alguna razón, cuando uno usa esta función, le bota error al momento de correr los datos, ¿cierto? Entonces tenemos que cambiar esto y colocarle, usar la fórmula clásica de Chao 1 y Chao 2. Entonces ustedes pueden venir acá antes de correr los datos
miran cómo está. Si está acá, tal cual, pues la dejan así. Y si está acá por defecto en la parte de arriba, le colocan la de abajo porque si no les va a botar error, ¿listo? Realmente nosotros nos iba a usar la fórmula clásica de K1 y K2. Entonces le damos OK. Y ahora sí, vamos a diversidad y ahorita sí vamos a Compute Diversity Stats, es decir, vamos a correr los datos. Le damos OK. Y como ven, ya ahí directamente me generó todos los indicadores y con los cuales pues podemos construir las curvas, ¿cierto? Dependiendo pues nuestros requerimientos. Listo, entonces lo que vamos a hacer con estos datos para poderlo observar mejor, que acá es como todo, no sé, vamos a darle exportar. Entonces los exportamos acá donde dice, bueno, nuestra misma carpeta curvas y acá le podemos darle estimates, bosque denso, por ejemplo. Y le damos guardar, no hay sino un solo tipo de archivo, entonces tal cual el que viene por defecto, le damos guardar, listo. Listo, él me exporta los datos, vengo acá a la carpeta y acá me aparece estimates bosque denso, como pueden ver. Ahí aparecen todos los datos. Entonces, esto lo vamos a llevar a Excel. Entonces, para llevarlo a Excel, lo que hacemos es que abrimos el archivo en el cual estamos trabajando, ¿cierto? Puede ser ese mismo o una nueva hoja, no importa. Creo que igual de todas formas se va a generar una nueva hoja. Si mal no recuerdo. Entonces, lo que hacemos es, ya podemos cerrar este, que es de los cálculos originales, ya no lo necesitamos. Entonces, venimos acá, cogemos este archivo y lo arrastramos. Ah, perdón. Necesitamos crear una nueva hoja. Listo. En la nueva hoja cogemos este archivo y lo arrastramos hasta acá. Y listo, sí, se nos abre un nuevo archivo Excel con este nombre. Acá podemos seguir trabajando la curva, listo. Entonces, como pueden ver, acá tenemos toda la información y todos los estimadores e indicadores, ¿cierto? Entonces vemos que para este bosque denso de allá de Frontino, Antioquia, nosotros establecimos un total de 6 puntos de muestreo, ¿sí? Encontramos un total de 230 individuos. Acá tenemos las S. Siempre trabajemos con los valores. Él nos bota todos estos datos, que todo esto es estadística, pero trabajemos con el que dice median. Es como el S medio, ¿cierto? Entonces, S medio es el número real de especies que nosotros encontramos en ese sitio. Nosotros acá podemos ver cómo se van acumulando, lo que les mostraba más o menos acá. Entonces, nosotros vemos que en la primera parcela aparecieron más o menos entre 19 y 20 especies. Ya montando la segunda ya teníamos 33 especies, más o menos unas 14 especies más. Con la tercera 44, más o menos 11 especies más. Con la cuarta 52, más o menos 9 especies más, ¿cierto? 9, sí, más o menos 8 o 9 especies más. Con esta casi 60, más o menos unas 7, 6 especies más, ¿cierto? Y ya en la última tenemos un valor de 65, que es el número real de especies que nosotros encontramos en campo, 65, que fue lo que nos dio nuestro muestreo. Como pueden ver, 65 era el número de especies. Pero acá ven la manera como se van acumulando, ¿sí? Vemos que de la penúltima parcela a la última hay una diferencia más o menos de casi 6 especies. Esto quiere decir que muy probablemente si hubiésemos seguido montando parcelas, habría seguido aumentando este número de especies. Pero este como tal vendría a ser las especies reales que nosotros encontramos en campo, ¿cierto? Caemos los singleton means, que lo que le decía son las especies que se encuentran representadas por un solo individuo. Entonces vemos que hubo 21 especies representadas por un solo individuo. Vemos los doubletons medio, o sea, ¿cuáles son los doubletons? Hubo más o menos 2 especies representadas por 2 individuos dentro de las unidades de muestreo por solo 2 individuos. Vemos que acá siguen los únicos means, que este es para el caso de los índices que trabajan con solamente presencia-ausencia, podríamos decir que los cualitativos o los de incidencia, ¿cierto? Entonces vemos que hay 34 especies que están únicamente en una sola parcela, ¿sí? Independientemente del número de individuos, porque no lo sabríamos, están en una sola parcela, ¿cierto? Para el caso de cuando se hacen análisis de presencia-ausencia únicamente de la especie. Duplicadas mean, es decir, especies que están en 2 parcelas, ¿sí? 2 puntos de muestreo distintos. Vemos que hay 18.
Y a partir de estos, ¿por qué los explico? Singletons, dubletons y únicos y duplicatos es que se calculan los índices, bueno, más bien los estimadores, que son realmente lo que nos sirve para construir las curvas de acumulación de especies, ¿cierto? Entonces acá tenemos el primer indicador, es primer estimador, perdón. Entonces acá tenemos el primer estimador que viene a ser ACE, que es un estimador basado en la cobertura de la muestra, por decirlo así, ¿cierto? Y realmente estuve revisando la literatura y no hay como una muy buena definición, digamos, de qué parámetros tiene en cuenta su cálculo. Sin embargo, los expertos, las personas que se dedican a esto, pues lo recomiendan bastante cuando tenemos los datos de abundancia. Según más o menos lo que yo logré entender, es como un estimador que analiza como la relación entre el número total de especies observadas y cómo se comportan las especies observadas en cada una de las unidades de muestreo, cómo va variando, ¿sí?, el comportamiento de las especies y su abundancia respecto a cada una de las unidades de muestreo. Es más o menos como una relación entre lo observado y lo que está presente en cada unidad de muestreo. Entonces vemos que para el estimador de ACE, el número estimado de especies, ¿sí?, que tendría este bosque denso es de 79, es decir, más o menos 14 especies más de las que realmente nosotros encontramos, basado en estos análisis que él realiza de la abundancia de las especies, ¿cierto? Acá tenemos a ISMEA, como dije, pues estos son índices más basados en presencia-ausencia, basados en los valores de los únicos y duplicados, pero para este caso pues presentaría mucho sesgo porque realmente nosotros sí tenemos valores de abundancia, entonces son más acertados, nos sirve más enfocarnos en los índices cuantitativos, podríamos decirlo, ¿cierto? Los que tienen en cuenta las abundancias. Tenemos SHA-1-MEAN, que es el más riguroso, o sea, el que más se recomienda trabajar y utilizar este estimador, que está basado en los valores de los singletons y los dubletons, es decir, de las especies que se encuentran representadas por un solo individuo y de las especies que se encuentran representadas por dos individuos, porque él a partir como de estos valores analiza como qué tan raras son las especies que se encuentran allí, sí, como qué tan probable es que vaya a ocurrir una especie en otra parcela, porque estamos viendo que hay varias especies, como podemos ver acá, y, perdón, Singletons mean, porque podemos ver que hay varias especies que se encuentran representadas por un solo individuo. Esto quiere decir que es muy probable que haya alguna especie que esté por ahí solita y si yo monto otra parcela puede que la encuentre, ¿cierto? Y vaya a seguir subiendo mi curva. Entonces, basado en estos valores, el SHA-1, bueno, no solo en los del singleton, sino también en los dubletons, que fueron 12, él nos dice que más o menos habría unas 83 especies en ese bosque. Él estima que la riqueza real de ese bosque sería de 83 especies y no de 65, que fue las que nosotros observamos, ¿cierto? Ya podemos continuar con otros estimadores como el CHAO2 MEAN. El CHAO2, como les dije, también es de presencia-ausencia y está basado en los valores de los únicos y de los duplicados, es decir, las especies que están presentes en una sola unidad de muestreo y las especies que estuvieron presentes en dos unidades de muestreo. Entonces, basado en esos datos de presencia y ausencia de las especies en cada unidad de muestreo, él analiza más o menos cuántas especies podrían llegar a haber en ese bosque. Él dice que casi 92 especies. Sí, como les dije, ya son valores muy altos que, pues, si uno los compara lo real con estos valores, pues nos va a decir que toca montar muchas más unidades de muestreo, ¿cierto? Por eso es que, como tenemos datos de abundancia, cuando tengamos datos de abundancia, lo más recomendable es trabajar con los estimadores cuantitativos, que viene a ser ACE y CHA-1. Acá vemos JAG-1, que pues analiza únicamente los únicos, y JAG-2, que creo que ya involucra también los duplicados. Y ya, pues estos no se tienen casi en cuenta. Como vemos, ya son valores ya muy altos, ya un poco más sesgados. Entonces, lo más recomendable y riguroso son, para el caso en que no tengamos abundancia, sería Chavo 2, ¿sí? Y para el caso de que tenemos abundancia, pues sería ACE y Chavo 1. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a construir nuestra curva de acumulación de especies. Entonces, ya es poco lo que nos falta. Listo, muchachos. Qué pena si me extiendo ahí a veces en los videos, pero como les dije, prefiero explicar cómo se come la naranja
y no comerme la maldita naranja de una vez. Videos así van a encontrar mucho en la red. Yo prefiero más bien cómo explicarlo y tal vez a algunos de ustedes les pueda servir saber interpretar estos índices a la hora que les toque hacer un documento. Entonces, listo, vamos ahora a construir las curvas. Listo, entonces, acá vamos a traer los valores que nos interesan, ¿cierto? Vamos a traer los samples. Samples que viene a ser como las parcelas, ¿cierto? Para nuestro caso, parcelas o unidades de muestreo, ¿cierto? Parcelas o unidades de muestreo. Y, perdón, antes de esto, como vamos a construir una curva, nos toca iniciar en 0. Entonces, todos estos van a tener 0, entonces, reales. Acá están los reales, o sea, las especies reales, ¿cierto? Vamos a tener AC y vamos a tener chao 1, que son los indicadores, los estimadores que vamos a utilizar, ¿sí? Ya que tenemos valores de abundancia y que son los más rigurosos y los que recomiendan los expertos. Entonces, listo. Entonces, los reales. Entonces, como les dije, SMAN son los reales. Entonces, traemos estos valores para acá. Listo. Sigue ACMEAN como el AC medio, ¿cierto? Porque todo esto es como estadística. Los traemos. Y vamos a traer chao 1 MEAN. Chao 1 MEAN, que es el otro que nos interesa. Chao 1 MEAN. Listo. Vale, entonces ahora con estos valores, se está grabando perfecto. Con estos valores vamos a construir la curva, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar todos los datos y vamos a insertar acá una gráfica. Gráfico de dispersión puede ser este. Como pueden ver, este sería el gráfico. Lo podemos hacer un poquito más grande. Esta como tal sería nuestra curva de acumulación de especies. Acá le podemos agregar unos ejes, títulos del eje. Entonces, en este caso, tendríamos las especies, ¿cierto? Estas serían las especies, número de especies o riqueza, ¿cierto? Número de especies. Y en este caso, tendríamos parcelas o... parcelas, unidades de muestreo o número de parcelas, como lo quieran colocar. Número de parcelas, por ejemplo. Número de parcela, listo. Y acá podemos ver, como les dije anteriormente, como lo que yo pensaba, nunca lo había hecho este análisis para este bosque, pero yo sí realmente pensaba que había sido un poco insuficiente. No tampoco faltó mucho, pero sí siento que hizo falta establecer más unidades de muestreo. Como les mostré acá, la idea no es que esto siga acá subiendo, sino que se estabilice, ¿cierto? Que coja una forma de asíntota, una asíntota que llegue a la asíntota y se vuelva estable, ¿cierto? Como podemos ver acá, pero ya podemos cerrar estimates. Como podemos ver acá, todavía no ha llegado a ser una asíntota. La idea es que fuera así. Entonces nos hizo falta montar más parcelas. O sea, de manera visual, o sea, solo preliminarmente ya nos damos cuenta. Pero no sabemos realmente cuál fue nuestra eficiencia del muestreo, ¿cierto? Entonces, solo sabemos que, mire, los estimadores están muy por encima de los datos reales. Entonces, esto ya nos indica que faltó muestrear más, que faltó establecer más parcelas. Y también podemos ver que si bien se va disminuyendo, no logra llegar a ser asíntota. Entonces ya esto nos dice de manera visual, ¿sí?, que fue insuficiente. Por eso es que es muy práctico graficar estas curvas. Ahora bien, vamos a mirar la eficiencia del muestreo. ¿Cuál fue? La eficiencia del muestreo. Listo. La eficiencia del muestreo la vamos a calcular así. Entonces, vamos a dividir el número de especies reales, es decir, el que observamos en campo, ¿cierto? Vamos a dividirlo, le coloco esto para que quede fijo, ¿cierto? Vamos a dividirlo entre cada una de las especies, cada uno del número de especies que nos indicó estimates para cada uno de los estimadores que utilizamos, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con el 65 y lo vamos a arrastrar hasta acá. Entonces le damos acá en porcentaje
para que nos quede en términos de porcentajes. Si quieres les podemos colocar un decimal, ¿cierto? Y entonces acá vemos que, bueno, respecto a los reales, pues la eficiencia del muestreo es 100%, ¿cierto? Porque 65, 65. Pero acá vemos respecto a los estimadores, ¿cierto? Vemos que respecto a ACE, al estimador ACE, la eficiencia del muestreo fue del 82,2%, o sea, fue menor al 85%, o sea, no estuvo tan lejano. Sin embargo, sí nos indica que hizo falta establecer más unidades de muestreo, unas pocas, tal vez una o dos unidades de muestreo, para haber encontrado esas otras 14 especies, la diferencia entre estos dos, que tal vez nos hizo falta muestrear, ¿cierto? Bueno, no 14, porque si fueran las 14 nos daría el 100%, pero sí, no sé, unas pocas especies más que pudimos haber encontrado, ¿cierto? Y vemos que respecto a CHA1, perdón, que es el más eficiente de todos, vemos que la eficiencia del muestreo fue del 78%. Es decir, respecto a CHA1, sí nos hizo falta establecer tal vez unas 3 parcelas más, unos 3 puntos de muestreo más, ¿cierto? Para haber alcanzado un esfuerzo de muestreo, sí, mayor al 85%, que nos permitiera realmente representar a esa población, es decir, cumplir con un muestreo representativo. En este caso, por eso, por eso es que pues, la curva nos lo expresa acá, mucho más, o sea, muy por encima de los valores reales y se ve que no se alcanza a formar la asíntota. Entonces, listo, muchachos, ese sería como tal pues el video, la explicación de lo que son las curvas de acumulación de especies, cómo se construyen, qué estimadores deberíamos utilizar dependiendo los datos de los cuales dispongamos, ¿cierto? La idea, como les dije, siempre es que esto sea mayor al 85%. Esto lo podemos también hacer, ir haciendo a medida que estamos haciendo nuestro muestreo en campo. Con eso nos damos cuenta si necesitamos montar más parcelas o no antes de irnos para representar bien la diversidad que hay en ese sitio, ¿cierto? En este caso, pues la interpretación sería la que les di, de acuerdo con el estimador de AC1, ¿sí? El número de especies esperadas es mayor al número real que se observó en campo, ¿sí? Por lo cual el esfuerzo muestro fue insuficiente. Y para el caso de CHA1, que es el más riguroso, pues sería exactamente lo mismo, ¿sí? Basado en los valores de los singletons y los doubletons. Vemos que pues muy probablemente habríamos encontrado un mayor número de especies si hubiésemos seguido estableciendo unidades de muestreo en este sitio. Sin embargo, ellos nos dicen que más o menos la diversidad real esperada, de acuerdo con ADES, es de 79 especies, esa sería la riqueza para ese sitio. Y de acuerdo con Chao 1, a pesar de que no pudimos muestrear más, pero él dice que probablemente en ese sitio haya unas 83 especies como mínimo. Entonces esa sería como la interpretación que le podemos dar a las curvas de acumulación, muchachos. Espero les sirva. Muchas gracias por ver el video hasta el final.